Ya está listo, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la paternidad y vamos a iniciar desde el punto de vista de los hijos, cómo la paternidad se combina con lo que es la filiación. Para empezar, ¿qué es la filiación? La filiación es viene del término latín filius, que significa hijo, y dentro de la lengua española tiene varias acepciones. Una de ellas es la procedencia de los hijos respecto a los padres. Los tribunales federales le han dado otra connotación en la cual nos dice que es el vínculo jurídico que con el fundamento en el fenómeno biológico de la procreación, o en su caso en un acto jurídico, une a dos personas a las que se les atribuye el carácter de hijo y padre o madre, y en virtud del cual surgen entre ellos derechos y obligaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los tribunales federales le están dando ciertos atributos a lo que es la filiación. Uno de los atributos es el vínculo jurídico, aquí se los manejé de esta forma, es el vínculo jurídico que existe entre el hijo y sus padres. Ese vínculo jurídico va a tener distintos orígenes. El primer origen, o el origen más básico, es el origen biológico, que existe entre la procreación de sus padres con los hijos. Es un vínculo biológico. Más adelante les voy a explicar el por qué existen diferentes vínculos. También existe el vínculo civil. Otro de los atributos sería que une a su padre o madre con esos hijos, y además va a crear derechos y obligaciones. En cuanto al vínculo biológico que les hablaba, es que existe la filiación de manera consanguínea y de manera civil. El biológico se da de manera consanguínea. ¿De qué manera se maneja dentro de nuestra legislación este vínculo consanguíneo? Bueno, se va a manejar de manera matrimonial y de manera extramatrimonial. Todos los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre. ¿A qué se refiere esto? Ya sea a raíz de un vínculo matrimonial o bien a raíz de un vínculo extramatrimonial. Esto estamos hablando de forma consanguínea, o sea, forma biológica, biológicamente hablando. De la manera civil se puede dar de dos maneras, o más bien de dos formas. La manera adoptiva, que es cuando uno de los padres decide, yo quiero tener hijos, pero probablemente tú no puedes. ¿Qué te parece si vamos adoptando un hijo? Esta es la manera adoptiva. La manera asistida. ¿Qué te parece si vamos haciendo una manera asistida para tener un hijo? Probablemente el hombre sea el que no pueda, y de una manera asistida los médicos le ayudan a que esa persona pueda concebir, o sea, la mujer, ¿sí? De manera adoptiva es cuando, por ejemplo, las dos personas, o por alguna razón, no quieren hacerlo de manera asistida y prefieren tener un vínculo con una persona que ya existe, y de esa manera adoptarla como hijo, y ya se haría el vínculo de manera civil, ¿sí? La manera asistida tiene diferentes formas de hacerse. Puede ser que sean de los mismos padres, o puede ser que sea algún donante o algún vientre, que se le llama vientre rentado. Ya se ha legislado esto. En Aguascalientes aún todavía estamos en pañales en esta situación, pero ya en nuestro país ya se está legislando sobre la manera asistida o sobre los vientres rentados. ¿Qué tiene que ver la filiación con la paternidad? Bueno, la filiación es la parte o la forma de ver a los padres del lado de los hijos, y la paternidad se da cuando se ve por el lado de los padres. La paternidad es la procreación,
que genera ese vínculo biológico y jurídico entre los progenitores y el hijo de ambos. ¿Qué pasa con esto de que se da el vínculo? Bueno, yo como padre tengo que darle un nombre a ese hijo que tengo, o que probablemente decidí adoptar, o que probablemente decidí tener de manera extramatrimonial, o probablemente decidí hacerlo de manera asistida. ¿Sí? Creo que de esa manera nos queda muy clara que es una relación jurídica entre los padres y los hijos. Era lo que les comentaba, desde el punto de vista de los hijos se le conoce como filiación y desde el punto de vista de los padres se le conoce como paternidad. Bueno, ¿qué nos dice que es la paternidad? En el diccionario de la lengua española nos dice que es la cualidad de padre, pero jurídicamente hablando, la paternidad es el nexo jurídico que va a unir a los padres con los hijos y además va a generar derechos y obligaciones recíprocas. ¿A qué se refiere con derechos y obligaciones recíprocas? Bueno, probablemente mientras yo sea menor de edad voy a recibir de mis padres todo el apoyo, ya sea económico, moral, de la manera que a ustedes se les ocurra, yo como hijo lo voy a recibir. Al momento que yo sea una anciana, ese hijo va a tener ciertas obligaciones conmigo. La misma ley lo marca. Por ejemplo, el estarme cuidando si yo caigo en alguna enfermedad y no me pueda llegar a mover, ese es a lo que se le llama obligaciones recíprocas. ¿Sí? ¿Quién, o más bien, qué nos habla jurídicamente hablando sobre la paternidad? Tenemos un marco jurídico que abarca tanto el derecho internacional como el derecho nacional, o bien llamado derecho interno o derecho local. A partir de la reforma constitucional del 2011, nosotros tenemos que hacerles mucho caso a los tratados internacionales por ley, porque la Constitución, en nuestro artículo primero constitucional, nos dice que tenemos ya que hacerle caso a todos los tratados internacionales. Se le llama eso principio de convencionalidad. Tenemos que hacerle caso a esos tratados internacionales para que no contravengan con el derecho nacional. ¿A qué se refiere esto? Si existe un tratado que proteja a algún menor o que proteja los derechos de alguna persona y en el ámbito local existe una norma que lo contradiga, bueno, pues nosotros le vamos a tener que hacer caso a los tratados internacionales, porque por ley ya se tienen que obedecer esos tratados, o más bien se le tiene que dar cierta prioridad a los tratados internacionales en contravención al derecho interno. Dentro de esos derechos, o más bien tratados internacionales, existen varios que nos hablan sobre los derechos de los niños y las obligaciones de los padres en relación a la paternidad. El primer tratado es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta declaración, en el artículo 25 de esta declaración, nos habla de que tanto el infante como la madre, el padre y madre, hablando de paternidad, tienen derecho a los cuidados y asistencias especiales. También nos dice que todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de él tienen derecho a igual protección social. ¿Qué nos dice este tratado en sí? Que independientemente de nuestro estado civil como personas, si tenemos un hijo, tenemos la obligación de cuidarlo y de darle toda esa protección y asistencia especial que nos habla este tratado o esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es de las más importantes en relación a los derechos humanos de cualquier persona en el mundo, dentro de los estados que forman parte de esta convención. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este pacto nos habla que todos los estados que formen parte
Les digo todos los estados que formen parte porque no siempre los estados firman esos tratados. ¿A qué me refiero con esto? La ONU es el principal aparato internacional que nos dice a los países: ¿quieres formar parte de este tratado? Ok, presidente de la República, lo firmo, o bien el secretario de Estado, pero lo tiene que ratificar el Senado. Esto en el Estado mexicano, hablando del Estado mexicano. ¿Qué pasa si el Estado mexicano dice: no, yo no quiero formar parte de ese pacto internacional? Perfecto, no te obliga, ¿sí? No nos obliga. Pero si ya está firmado y ratificado, obviamente nos va a obligar a cumplirlo. Y si nosotros no lo cumplimos, ¿qué va a suceder? Probablemente la contraparte nos va a decir: tú estás violando un tratado internacional, entonces puedo interponer un recurso por medio del cual yo voy a hacer efectivo ese tratado internacional para que tú me cumplas con cierta circunstancia. No sé si me da a entender, porque bueno, veo caras de abogados, pero veo caras que probablemente no son abogados, y quiero que sí quede eso así como que más entendido. Este pacto internacional nos dice: los estados partes reconocen en uno de sus apartados que se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Volvemos a la filiación, independientemente de que si son hijos hijos dentro de matrimonio o hijos fuera de matrimonio, o probablemente si son hijos adoptivos o si son hijos por medio de los controles asistidos médicos, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Yo tengo que respetar esa filiación y tengo que proteger según este pacto. Se debe proteger a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, nos habla de que dentro del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya nos está hablando también de derecho de trabajo con respecto a los niños. Ustedes saben que en México los niños no pueden trabajar hasta cierta edad, y eso con permiso de los padres, siempre y cuando tengan ciertas condiciones especiales, ¿sí? Entonces este pacto ya empieza también no nada más a protegerlos de manera familiar, sino también laboral. Nos habla también del empleo en trabajos nocivos para su salud moral, así como para su salud física. Este pacto nos dice que los estados deben de establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. Es lo que les comentaba. Los niños no pueden trabajar en ciertos lugares. Por ejemplo, en México está legislado que no pueden trabajar cuando son menores de 18 años, pero mayores de 16, no pueden trabajar en lugares, por ejemplo, en un bar, en un antro, en lugares que moralmente hablando les puedan afectar su salud. No pueden trabajar después de las 10 de la noche y varias cositas más, que bueno, eso ya entraríamos al plano laboral, pero este pacto nos legisla por esa área, ¿sí? Nos legisla lo que son los niños en relación a la paternidad. También tenemos el Pacto de San José de Costa Rica. Este Pacto de San José es el más conocido, es la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta convención es la que da lugar o da inicio a esta reforma constitucional de la que les hablaba del 2011. Este pacto, en su artículo 17, nos dice que la ley debe de reconocer la igualdad de derechos tanto de los niños nacidos fuera del matrimonio como los nacidos dentro del mismo. Es lo que les decía, no importa si estoy casada o no estoy casada, lo que importa es que esos niños tengan cierta protección por parte de los padres, independientemente de mi estado civil. Otro que tenemos es la Declaración de Derechos del Niño. Esta declaración
es única y exclusivamente para legislar todo lo concerniente a los niños. Cualquier derecho que tenga que ver con los niños, esta declaración no nos habla de ello. En uno de sus principios nos dice que el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Ahí ya empezamos a entrar a lo que son los atributos de la persona. Ahorita les voy a explicar bien lo que es esto para las personas que no lo conocen. Después viene lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En uno de sus artículos nos dice que todo niño tiene derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre. Volvemos al atributo de las personas. Después nos vamos a lo que es la Convención sobre los Derechos de los Niños. En uno de sus artículos nos dice que el niño será, igual que en el anterior, inscrito, tendrá derecho a un nombre, a una nacionalidad y a conocer a sus padres y a hacer cuidado de ellos. Aquí, en esta convención, ya se incluye lo que es el conocer a sus padres. ¿Por qué el conocer a sus padres? ¿O por qué nos habla esta convención a conocer a sus padres? Recuerden que les había dicho que existen dos tipos de filiación, la consanguínea y la civil. En el caso de que un niño sea adoptado, ese niño adoptado, por decir, si yo lo adopto, ese niño tiene derecho a que, independientemente de que yo sea su madre adoptiva y frente al mundo yo sea su madre, porque quedamos que no iba a haber diferencias según uno de los tratados que mencioné, pero independientemente de eso, ese niño tiene derecho a conocer su origen genético, ¿sí? Recuerden que conmigo va a tener un parentesco civil por adopción, pero esa persona o ese niño proviene genéticamente de otros padres. Yo no le puedo negar el derecho a conocer a esos padres según la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sí? Bueno, también nos habla esta convención que los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que han contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertenecientes a esta esfera. Es lo que les comentaba. Solamente los estados que estén de acuerdo con esas convenciones son los estados que van a formar parte de ellas y las que lo van a hacer cumplir. Otro de sus artículos nos habla que estos estados se van a comprometer a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos en ellas la nacionalidad, el nombre, relaciones familiares, de conformidad a la ley, sin injerencias ilícitas. ¿Qué es esto? Identidad nacional, nombre. Bueno, yo soy una persona que va a tener su nombre, pertenezco a cierta nacionalidad, pero todo de manera lícita. ¿Por qué hablo de manera lícita? Porque luego se da mucho que hay personas que desean mucho un hijo, pero probablemente el sistema jurídico del país en el que forma parte esta convención no les permite adoptar, probablemente por sus condiciones, ya sean económicas, sociales, morales, etcétera, ¿sí? Entonces, ilícitamente ellos toman al niño y dicen, pues yo te adopto, yo te mantengo, pero probablemente no lo hagan de una manera como realmente tiene que ser, y por lo mismo no se los habían dado en adopción. Por eso nos habla que debe de ser sin injerencias ilícitas, ¿sí? Otro de los puntos que nos habla esta convención es que cuando el niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Estado parte de esa declaración tiene que velar porque el niño mantenga todos esos elementos de los que ya les hablaba. No se los pueden llegar y quitar de la noche a la mañana ninguna persona. Después nos vamos a lo que es el derecho interno. Dentro del derecho interno, bueno, tenemos para empezar lo que es nuestra Carta Magna, o bien llamada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Dentro del artículo 4 constitucional nos habla de los derechos de las personas que tienen de manera libre de decidir, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Constitucionalmente hablando, ustedes pueden tener el número de hijos que quieran, pueden esperarse, no sé, probablemente la cuarentena y otra vez volverse a embarazar, pueden esperarse 10 años, lo que ustedes quieran. La Constitución nos da derecho a decidir el tiempo que nosotros tenemos que esperar o queremos esperar y el número de hijos. Aquí no es, por ejemplo, como en China, que cuando mucho pueden tener 2 hijos y si no, pues ya saben lo que sucede. Digo, habiendo menores de edad, no lo voy a comentar, ¿sí? Por respeto a los niños que tenemos aquí. Entonces, la Constitución Política, en su artículo 4, nos habla de esta situación, de que pueden ustedes tener el número de hijos que ustedes quieran y con el espaciamiento que ustedes deseen. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Literalmente, esto es lo que nos dice el artículo 4 constitucional. ¿Pero qué significa todo eso que les leí? Bueno, los padres tienen la obligación de darles alimento a sus hijos. Dentro de la palabra alimentos, ¿qué incluye? Vamos bien. Incluye todo lo que tenga que ver con el gasto que esos niños generen en su salud, en su educación, en su diversión. Todos esos gastos los padres lo tienen que cubrir y es lo que la Constitución nos otorga como un deber ya a los niños o a esas personas que nosotros consideramos hijos, ya sea de la forma que sea, les otorga ese derecho, que los padres se los den. Después, dentro del ámbito federal, bueno, también manejamos lo que es la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este es de orden federal. ¿A qué se refiere con orden federal? Que obliga a todo el país. Después de la Constitución, según Kelsen, es un teórico del derecho, tenemos a las leyes federales. ¿Qué esta ley federal de qué nos habla? Bueno, esta ley de protección de los derechos de los niños en uno de sus artículos nos dice que son obligaciones de los padres, madres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas y adolescentes. 1. Proporcionarles una vida digna. ¿A qué se refiere con una vida digna? Bueno, nos da una serie de cosas, yo se los voy a reducir, en que la vida digna nos dice que tiene que ser darles alimentación, que era lo que les comentaba, que era comida, habitación, educación, vestido, asistencia en cuanto a enfermedades o de salud, recreación, que también es algo muy importante porque si los niños no tienen esa recreación, no tienen un desarrollo normal o no tienen un desarrollo emocionalmente hablando bueno. Siempre es necesario que tengan sus respectivos horarios de esparcimiento, así como de diversión. También nos habla de que los debemos de proteger del maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Las autoridades federales del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas atribuciones impulsarán la prestación de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo de los ascendientes o tutores responsables que trabajen. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que el Estado nos tiene que brindar el servicio de guardería para nosotros poder salir a trabajar. ¿Qué significa esto? Ha habido ocasiones que en la práctica se ve que personas probablemente les dicen: es que estás maltratando a tu hijo porque lo dejas amarrado.
Sí, ok, lo dejo amarrado, pero ¿por qué? Uno siempre tiene que escuchar las dos partes para poder emitir un juicio o una opinión. ¿Por qué lo estoy dejando amarrado? Bueno, lo que pasa es que él es el hermano mayor y él va y abre la puerta y se salen todos los niños porque el Estado no me ha querido dar el servicio de guardería, porque probablemente no estoy dentro del seguro social, porque probablemente tengo un trabajo de ambulante, por muchas otras situaciones que a lo mejor jurídicamente hablando no estoy dentro de las, ¿cómo se les podría decir? Dentro de los supuestos en los que la ley me puede otorgar esa guardería de la que nos habla la Ley de Protección de los Derechos de los Niños. Entonces, bueno, esto fue un caso real. Platicando con la persona, yo le pregunto, ¿pero por qué lo deja amarrado, señora? Lo que pasa es que a mí no me aceptan a mis hijos en la guardería, porque yo trabajo en casa, soy una persona de limpieza que trabaja en casa, la persona con la que trabajo no me da seguro, entonces las guarderías pues me salen muy caras y muy apenas ajusto para el gasto y para darles de comer. Entonces ahí es cuando uno dice, entonces, ¿cómo está ese asunto, no? ¿Cómo es que se supone que se tienen que hacer cargo el Estado de los niños cuando no se están haciendo cargo porque no está dentro de los supuestos legales para poderles otorgar esa protección de guardería? ¿Sí? Eso ya les estoy platicando de lo que es la práctica. Las leyes son muy bonitas, están algunas hechas muy bien hechas, algunas muy mal hechas, pero dentro del derecho, recuerden, para las personas que no son abogados, les digo, hay dos mundos, el derecho del ser y el derecho del deber ser. Dentro del deber ser, esto es lo que primero nos dicen a los abogados en nuestro primer día de clases. El deber ser es todo lo que dicen las leyes y el ser es lo que realmente está pasando en la vida cotidiana. Bueno, dentro de esta ley, otro artículo nos habla que corresponde a la madre y al padre los deberes enunciados, bueno, en lo que ya les había dicho de alimentación, salud, educación, etcétera. Todos estos que ya fueron enunciados dentro de la familia y en relación con las hijas e hijos tendrán autoridad y consideraciones iguales. ¿Por qué nos habla de autoridad y consideraciones iguales? Bueno, los padres muchas veces dentro de nuestra idiosincrasia machista en la que vivimos dicen, tu mujer no tienes derecho a opinar, tu mujer no tienes derecho a decirle cómo comportarse a mi hijo. ¿Por qué? Porque probablemente esa fue la educación que les dieron a ellos, probablemente esa fue la educación que les estuvieron inculcando generación tras generación, pero la realidad es que ambos padres tienen los mismos derechos a educar a sus hijos. Nada de que tú por ser hombre no le vas a decir a mi hija cómo comportarse y tú por ser mujer no le vas a decir a mi hijo qué es o qué no es lo que debe de hacer. ¿Sí? Ahí espero que quede claro esa situación. Otro de los artículos que nos habla esta ley es que el derecho a la identidad está compuesto por el nombre y los apellidos de los padres que nazca, de los padres desde que nazca, ya ser inscrito en el registro civil. Era lo que les comentaba también, que nos hablaban los tratados internacionales. Esto es lo que conforma el nombre, lo que es el nombre de pila, el apellido del padre o apellido paterno y el apellido de la madre o apellido materno. Y a ser inscritos dentro del registro civil. ¿Esto qué significa? Que yo voy y le digo, registro civil, existe una nueva persona que es hijo de este señor y esta señora. Ahorita les voy a explicar bien cómo está ese asunto. Después también nos habla que tienen derecho a la nacionalidad. Estos son, ya empezamos a entrar a lo que son los atributos de la persona, que es el nombre, la nacionalidad. Volvemos a lo mismo, a conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. ¿Por qué nos hace esta salvedad esta ley? Bueno,
Muchas veces las personas, o hay mujeres que son violadas y que deciden, no sé si ustedes conocen alguna sociedad civil o alguna asociación que se dedica a proteger a ese tipo de mujeres, que nos habla que nos dice, bueno, no vayas a abortar a ese bebé, yo le consigo un hogar, entonces, mientras yo le consigo un hogar, tú cuidas del producto, porque hasta ese momento así le llaman, legalmente hablando, tú cuidas del producto y lo vas a dar en adopción. Y se configura ya lo que habíamos hablado de lo que era el parentesco por adopción. No sé si se acuerdan que les dije que existía esa situación, o la filiación civil, la paternidad de manera civil. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay leyes que nos dicen que se debe de guardar el secreto. ¿Por qué situación? Porque probablemente la mujer está vulnerable y porque es su derecho, es decir, yo no tengo hijos, porque ella fue forzada a tener ese hijo, probablemente por una situación que ella no provocó, porque siempre decimos, o al menos en México siempre se dice, es que no te pongas minifalda porque te pueden violar si te subes al camión, pero nunca les decimos a los niños, oye, tienes que respetar a las mujeres independientemente que anden en bikini frente a ti en el camión, la tienes que respetar. Sí estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de situaciones, bueno, las mujeres se encuentran vulnerables y tienen derecho a guardar el secreto de que fueron madres por el simple hecho de que fueron violentadas. Probablemente su moralidad no les ayuda a desechar el producto, o ciertas circunstancias dicen, bueno, yo voy a decidir tenerlo, pero no lo quiero conmigo, porque psicológicamente hablando no lo voy a querer, porque es producto de una agresión hacia mi persona. En ese tipo de cosas, las leyes se reservan el derecho de la mujer a que el hijo conozca su origen genético. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esta filiación y en cuanto a su origen, bueno, hay leyes que prohíben, que ese es uno de los ejemplos de las prohibiciones que nos pueden dar. Otro derecho que nos otorga esta ley es que pertenezcan a un grupo cultural, y así como compartir sus costumbres, religión, idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. Después viene lo que en Aguascalientes, una ley ya a nivel local, nivel estado, una ley similar a esta ley de protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Bueno, perdón, viene el Código Civil Federal, que también es de orden federal y es supletorio del Código del Estado Civil para el Estado de Aguascalientes. También rige ciertas cuestiones de orden familiar, especialmente de paternidad. Entrando al ámbito local, ya nos hablan también de lo que es la Ley para la Protección de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Aguascalientes. Esta ley es muy similar y nos habla casi de lo mismo, cambian una que otra palabra, pero nos habla casi de lo mismo, igual que, o sea, es casi igual que la federal, nada más nos cambia ahora sí que el orden jurídico en el que está, pero nos maneja los mismos derechos y nos maneja las mismas obligaciones. Dentro del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, para los que son abogados o que ya están estudiando Derecho, nos habla, los artículos 348 al 412, es el que nos legisla esta situación de paternidad. En cuanto a esto, bueno, hay diferentes formas de determinar la paternidad. Está la forma de los hijos dentro de matrimonio, los hijos fuera de matrimonio y los hijos de padres unidos en concubinato. ¿Qué significa esto? Bueno,
Todos tenemos derecho, como ya les dije y ya les hice la introducción, de todos los derechos que tenemos como personas y como hijos de conocer a nuestros padres. Nada más que yo puedo ser hija de un matrimonio o puedo ser hija de, pues probablemente una mujer que quiso tener un hijo fuera de matrimonio, pero eso no implica que no tenga un padre y eso no implica que no tenga ciertos derechos. O también puedo ser hija de dos personas que decidieron unirse en concubinato. Vamos a empezar con los hijos de matrimonio. Estos hijos de matrimonio, ¿quiénes son? Bueno, se presumen hijos de matrimonio todos aquellos que hayan nacido después de 180 días contados desde la celebración del matrimonio. ¿Qué es esto? Que independientemente de que se haya procreado antes o lo que haya sido, como ustedes lo quieran llamar, si nació dentro de los 180 días contados desde la celebración del matrimonio, independientemente si el padre es o no es el esposo, se presume hijo de ese matrimonio. No sé si me explique. Bueno, en este caso tiene varias acepciones. El marido no podrá desconocer que es padre del hijo nacido dentro de esos 180 días de los que hablo, a partir de la celebración del matrimonio. ¿Qué significa esto? Independientemente de quién sea el padre, yo no puedo decir por presunción que no soy el padre de ese hijo, por la simple presunción que está dentro de los 180 días después de celebrado el matrimonio. Después nos dice que si ocurrió el levantamiento del acta de nacimiento y esta fue firmada por él o contiene su declaración o no sabe firmar, bueno, pues ahí también se presume como hijo. Si ha reconocido expresamente por suyo al hijo de su mujer, que él sepa que no es su hijo, pero independientemente de eso, él lo reconozca como tal, ya es hijo de matrimonio, ¿sí? Otra de las cosas que nos habla el Código Civil es que si el hijo no nació capaz de vivir. ¿Qué es esto de no nació capaz de vivir o no nació viable? Esto se dice de que independientemente de que si el hijo vivió más de 24 horas, ¿qué pasaría con esto? Esa persona o ese niño que nació pero no logró sobrevivir, pues también tiene derecho a un nombre y también tiene derecho a que se le registre, ¿sí? Entonces ese niño obviamente va a tener un registro, va a tener su acta de nacimiento y va a ser hijo de ese matrimonio, siempre y cuando haya nacido después de los 180 días de celebrado el mismo. Otro de los supuestos que nos habla el Código Civil sobre los hijos de matrimonio es que los hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga esta de la nulidad del contrato, de muerte del marido o del divorcio, bueno, el marido tiene ciertos derechos. Este señor podrá desconocer al hijo nacido después de los 300 días contados desde que judicialmente se conoce el hecho. ¿A qué se refiere con judicialmente se conoce el hecho? Si fue por muerte, a partir de que se emita el acta de defunción, ¿sí? Ahí ya, ¿por qué les digo que si fue por muerte? Porque ustedes deben de recordar, independientemente de que si vive o muere, y nosotros somos hijos de, se están generando derechos. Si se muere, se generan derechos hereditarios. Estos derechos hereditarios, ¿qué tienen que ver? ¿O por qué demonios me hablan de los derechos hereditarios? Bueno, ¿por qué? Porque probablemente, si yo lo desconozco, o si nace después de los 300 días de la muerte de este señor, y este señor probablemente era una persona con mucho dinero, ahí se va a generar un conflicto entre los herederos, y los herederos pueden desconocer a ese niño, tienen el derecho a hacerlo por el simple hecho de haber nacido 300 días después de la muerte de este señor. ¿Qué pasa si es
porque por la nulidad del contrato, por vicios de la voluntad, que probablemente, pues ya ven lo que hizo Eugenio Derbez, ¿no? Con una de sus mujeres, que se inventó todo el show de la boda y nunca existió ese contrato de matrimonio. Suele pasar, créanme que suele pasar. Entonces ahí es nulo ese contrato de matrimonio y bueno, pues yo tengo derecho a desconocer a ese hijo, ¿sí? Como hombre, estamos hablando del hombre, porque la maternidad no se puede desconocer, aunque uno quiera, no se puede desconocer. Estamos hablando de lo que es la paternidad, ¿sí? Otra de las razones o de las formas para poder decir que no es mi hijo es que después de que me divorcio, a los 300 días nace ese niño, yo como hombre tengo el derecho de decir no es mío, porque yo me divorcié y ya no tuve un acercamiento con mi mujer para poder procrear, ¿sí? Entonces, este señor podrá desconocer al hijo después de 300 días contados, a partir de que se dio esa separación, ya sea por los supuestos de los que les maneje. En el caso de la mujer viuda, divorciada o de matrimonio declarado nulo, existen ciertos supuestos. El primero que nos maneja el Código Civil es que se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 300 días siguientes a la disolución de este primer matrimonio. No sé si me explique. 300 días antes se presume como hijo. A los 301 días ya no, porque se supone que, bueno, naturalmente hablando, es el tiempo de gestación o el tiempo que se puede dar a partir de que se tuvo esa procreación al momento de que se da el conocimiento o el nacimiento de esa persona. Después nos habla de que en otro supuesto se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de 180 días de la celebración del segundo matrimonio. Esto al revés de lo que ya les había dicho, ¿sí? Después del segundo matrimonio, después de los 180 días se presume como hijo del segundo matrimonio, aunque el nacimiento tenga lugar dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. ¿Qué pasa si se niegan estas presunciones? Bueno, el que lo niega tiene que probar esta situación. Para los que son abogados, ustedes saben lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba le corresponde al que niega, ¿sí? Después, otro supuesto nos habla que el hijo se presume nacido fuera del matrimonio si nace antes de los 180 días de la celebración del segundo matrimonio y después 300 días de la disolución del primero. Aquí estamos hablando de un supuesto de que me divorcio y me vuelvo a casar, ¿sí? Si no estoy dentro de ese número de días de cualquiera de los dos, se presume o se conoce como hijo fuera de matrimonio. Después, bueno, nos habla que la filiación se prueba con la partida del nacimiento y con el acta de matrimonio